El pulso del mundo, bajo el análisis de Paola Solórzano, directora general de Axi Research. Axi Research es una empresa dedicada a hacer estudios de opinión y estudios de mercadotecnia. Y a partir de esta semana se integra a nuestro equipo de analistas Paola Solórzano. ¿Cómo estás, Pau? Muy contenta, muchísimas gracias de iniciar esta etapa contigo. Gracias por invitarme y bueno, pues gracias a quienes nos están escuchando. Hoy vamos a hablar de los 4 perfiles del consumidor post-pandemia. ¿Cambió? Cambió totalmente y de hecho, bueno, pues Alfonso, este estudio lo hicimos a nivel nacional para saber cómo habían cambiado los mexicanos su consumo y bueno, te voy a dar un dato, ¿no? 7 de cada 10 mexicanos cambiaron su consumo. Yo los invito a pensar, a los que nos están escuchando, qué tanto cambiaron su forma de consumir productos y todo eso se debe al cambio de prioridades y a todo lo que sucedió, obviamente, ¿no? A los hábitos y demás. Y entonces encontramos con esta investigación que hicimos a nivel nacional y que hicimos un proceso que se llama Big Data, de tomar estos datos y hacer un proceso ya de transformación de esta información en clusterings, en grupos, ¿no? Y encontramos que hay cuatro grupos de mexicanos. Y te los voy a mencionar porque están sumamente interesantes. El perfil número 1 es el optimista previsor. Y más o menos aquí los voy a invitar a que se identifiquen en qué grupo están, ¿no? Y los voy a ir describiendo. El perfil número 2, que de hecho este grupo, el optimista previsor, es el mayor porcentaje de la población de los mexicanos, que es el 44%. Y también tenemos el pesimista incrédulo. Ese es el segundo grupo más grande, que es el 31%. Y lo voy a ir definiendo cada uno. Tenemos el perfil número 3 al adaptable y bueno, el número 4 es el 11% con el estable estratégico. El adaptable es el 14%. Entonces, ¿qué tenemos muy claro? Que estos 4 perfiles, y ya desde el nombre se van a ir dando cuenta de qué, más o menos qué características tienen. Y nosotros les llamamos que hacemos una radiografía, como si fuera un avatar, los que juegan o conocen, ubican la película, hacemos, ¿no? Toda esta radiografía con qué características tiene, pero muy específicas, cada uno de estos perfiles. Y yo te puedo hablar que, por ejemplo, el optimista previsor, este perfil que es el 44% de los mexicanos, normalmente, bueno, pues tienen entre 18 y 39 años. Ojo, no quiere decir que solamente ellos, si ya dicen, ya tengo 45, ya no entré en ese grupo, no. Quiere decir que predominantemente tienen esa edad. Y ellos que son principalmente estudiantes, también empleados, ellos lo que hicieron, que optimistas previsores, es que y también es algo que caracteriza al mexicano, que somos sí optimistas. Nos quejamos mucho, pero somos felices, somos optimistas, que tenemos un estudio que lo vamos a platicar sobre el perfil del mexicano. Pero bueno, nos gusta prever o visualizar un futuro, digamos que no con una visión negativa, ¿no? Entonces, somos optimistas de que mejorará la situación este consumidor. Este consumidor tuvo no tan alto impacto económico, porque algo que también después platicaremos es sobre los impactos que tuvo la pandemia en los mexicanos. Y sí tuvo impacto, pero no fue a los que más les impactó la pandemia. Pudo prevenir. Hay algo si algo dejó positivo la pandemia, es que empezamos a ahorrar los mexicanos, ¿no? A raíz de eso nos dimos cuenta de la necesidad de tener ese guardadito, ese dinero que si llega algo que no tenemos contemplado, entonces podemos contar con él para salir adelante. También, el optimista previsor, debido a que digamos, empezó a ahorrar, pues entonces se dio cuenta que tenía esta posibilidad de salir adelante, ¿no? Y que además de que ya contaba con un pequeño ahorro que no le tumbó tanto, o sea, que siempre había sido previsor con antelación. Entonces, pudo soportar la pandemia de mejor manera. Y además, bueno, se fue, digamos que adaptando a estos nuevos consumos, que no pasó con el segundo perfil. El segundo perfil es el pesimista incrédulo y es el 31%. Estas personas, lamentablemente, que tienen más o menos la escolaridad alrededor de bachillerato, no creían, por ejemplo, en la pandemia. Decían, bueno, pues muchos escuchamos, ¿no? Que no existe, que es un invento, y hablaban de muchas teorías y demás. Y entonces, pero ellos precisamente como no creían en lo que estaba sucediendo, no pudieron
prevenir, ¿no?, los impactos, y fue los que más les impactó económicamente y en otros aspectos, porque los impactos fueron en estabilidad laboral, economía, la cuestión de los sentimientos emocionales, la cuestión familiar, ¿no? Entonces, hubo un impacto masivo en este perfil. Este perfil no cambió tanto su consumo, quiso seguir asistiendo de manera presencial a los lugares y lamentablemente económicamente tuvieron grandes impactos, que fue el pesimista incrédulo, que fue el 31%. Después tenemos el 14% que es el adaptable. Estas personas que, bueno, conocemos muchos y si nos están escuchando varios adaptables, pues son los que nos decían, bueno, ya no salgan, y se quedaban en su casa. Ahora y fueron los que más cambiaron su consumo. Movieron todas sus compras de físicas a electrónicas, que también lo hicieron los que son los optimistas previsores, pero mucho más los adaptables. Salgo, me pongo cubrebocas, me pongo cubrebocas. También hicieron la cuestión del ahorro, incrementaron su ahorro, y también este grupo que lo tenemos como muy identificado, además de tener ya una escolaridad de licenciatura, que es el adaptable, es el que fue moviendo también los cambios de consumo hacia más a lo electrónico y demás, ¿no? Y además, bueno, pues por ejemplo a otras generaciones que les llamamos los baby boomers, ¿no?, que ya son ahorita los abuelos, ellos también ayudaron a evangelizar de cierta manera a los abuelos para que se adaptaran, ¿no?, a esta nueva, que le llamaban la nueva normalidad. Y finalmente, este adaptable es el 14%. Tenemos el estable estratégico, que hablamos que es un 11%. Estos estables estratégicos principalmente están entre 40 y 49 años, tienen nivel de escolaridad de licenciatura y casi no tuvieron impacto económico. Esto es muy interesante de analizar porque ellos finalmente se mantuvieron de alguna manera estables, pero no quiere decir que no se adaptaron, sino que fueron estables en su situación económica, pero sí se adaptaron al entorno. De hecho, durante la pandemia muchos empresarios y emprendedores me decían que sí era momento de emprender, que sí era un buen momento para lanzar un nuevo negocio. Y yo les decía que por supuesto que sí, nada más teniendo muy claro qué y cómo, ¿no? Y estos estables estratégicos, aquí en la cuestión del perfil nos habla que muchos son empresarios, que muchos son altos directivos, y lo que hicieron fue, además de adaptarse, ser estrategas, ¿no? Vieron, aunque estábamos en la certeza de lo incierto, que así le denominaba yo, que no teníamos claridad del futuro, de lo que iba a pasar, sin embargo, ellos estaban haciendo giros de timón estratégicos de manera inmediata, ¿no? Y estaban adaptándose a lo que estaba sucediendo, y si tenían un giro de negocio que no era lo más demandado en ese momento, hacían ese cambio para poder tener una recepción del mercado. Entonces, estos estratégicos también incrementaron no solamente el ahorro, sino las inversiones, y este es el 11%. Entonces tenemos estos claros 4 perfiles de consumo del mexicano post-pandemia, y que, bueno, pues aquí hay que ver cómo impacta o qué tipo de consumidor queremos ser. Yo invitaría a que obviamente fuéramos más estables y estratégicos, en este caso, que nos perfiláramos más hacia este perfil que fue el menos impactado económicamente, y que nosotros pudiéramos ver, porque no sabemos, ahorita que estamos haciendo planeaciones estratégicas para el 2023, ya pondremos, ¿no?, en amenazas, pues una posible pandemia, alguna cuestión de económica mundial y demás, que podamos tener este perfil de ser estrategas, ¿no? De tratar de no solamente mover como si fuera un juego de ajedrez, y quienes juegan ajedrez me van a entender, que no juega solamente un movimiento, ¿no? Prevés los 3 siguientes y los movimientos de tu adversario, que en este caso sería pues cómo se va a mover el mercado, qué es lo que va a pasar en la situación económica, si son empresarios los competidores, entre muchas cosas. La nota al margen es una buena nota que dice la mayoría, el 44%, son los que no les fue tan mal. O sea, no modificaron su perfil de consumidores para mal, sino para bien. Así es. Y el tercer grupo,
Exactamente, que son los adaptables, ¿no? Pero sí tenemos un 31%. Juntos suman más de la mitad. Así es. Ando pensando como en encuestas electorales. Gracias, Paola Solórzano, directora general de Axi Research. Muchísimas gracias, Alfonso, y muchas gracias a todos. Y bueno, la información es el nuevo petróleo de la actualidad. Si usted no pudo escuchar este programa o la sección de Paola, lo puede encontrar en nuestro podcast, en Spotify, en Amazon o en Apple. Encuéntrelo como Noticiero en Punto con Alfonso Márquez.